Bueno, ¿se acuerdan de todos los enchufes, verdad? Y había, por parte del gobierno me refiero, había enchufes de prostitutas, había enchufes de amigas. Bueno, resulta que uno de los programas que está investigando esto, Código 10, en 4, resulta que ha encontrado una serie de audios. Bueno, en esos audios, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que todo lo que ustedes se puedan imaginar se multiplica por 1000. Porque la obscenidad de cómo preparaban los enchufes da vergüenza ajena. La persona que van a escuchar era el entonces director de Logirrail. Logirrail era una empresa dependiente del Ministerio de Transportes en torno a José Luis Ábalos. Él se llama Gómez Barbero y luego se lo vamos a explicar. Pero van a escuchar la dinámica con la que no es que se haya enchufado a una persona, es que él mismo lo dice, que el número de enchufados, vamos, es básicamente incalculable. Luego les vamos a mostrar una prueba que publicamos en Libertad Digital, donde se puede ver que superaban solamente en Adif, y solamente por lo que Adif es otra de las compañías dependientes del gobierno, y solamente por la parte, o en el momento último, en la última recta, resulta que había más de 700 enchufados de esta forma. Bien, vamos con Gómez Barbero, escúchenle. Nos inventaremos una plaza, haremos un diseño de plazas que se ajusten lo máximo a tu perfil. Luego va dando más detalles, que ahora se los vamos a explicar. La cuestión era muy sencilla, la cuestión era fabricar algo. ¿Para quién? Para la persona a la que habían indicado los jefes. Luego les damos todos los detalles. En este caso concreto se estaba enchufando a Claudia Montes. Claudia Montes era una de las amigas, ella no era prostituta, pero era una de las amigas. No es el caso más obsceno, porque hay otros que directamente es que ni han ido a trabajar. Esta acudía a trabajar. El pequeño problema que tuvo Claudia Montes es que empezó a acceder a información, por ejemplo, de cómo amañaban contratos, y empezó a denunciarlo. Se lo denunció a Barbón, al presidente de Asturias, se lo denunció, por ejemplo, a Óscar Puente. ¿Qué hicieron los dos? Pues pegarle un corte de mangas, básicamente. No sé si llegaron a pensar o a decir, sí, ya lo sabemos, chica, ¿qué queremos que te diga? Pero bueno, vamos a escuchar a Claudia Montes. Y él me recalca en todo momento que me apunte solo en las que reúno requisitos. Y veo que Logirrail tenía un montón de puestos de trabajo que estaba ofertando. Entonces, en el que yo vi que encajaba, mandé mi currículum y fue a través de mi currículum cuando me llamaron. Bueno, pues esta era la forma de enchufar a esta persona. Para otras había otra manera, pero había un manual. Y este es el manual del PSOE para llenar de enchufes la administración. Lo explicaba Gómez Barbero. Y vamos a analizar simplemente lo que él iba diciendo. Bueno, los jefes deciden a quién se enchufa y se fabrica un puesto dependiendo, lo acaban de escuchar con Claudia Montes, dependiendo del currículum del afectado, del beneficiado. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no vas a hacer el puesto más difícil de ocupar por esa persona. Se busca fabricar una plaza que ya encaje con algunos de los requisitos o con alguna de las cosas que muestra el potencialmente enchufado, después evidentemente enchufado, para acceder a ese puesto. Segundo mecanismo, se crea una plaza temporal o interina, para que no llame tanto la atención. Se buscan puestos con un sueldo más bajito, no te van a hacer directamente directivo. Hombre, en el caso de David Sánchez, si eres el hermano del presidente, es otra cosa. Pero en el caso normal, ¿qué es lo que se hace? Puestos temporales o interinos. ¿Por qué? Porque posteriormente ya se hará fija esta plaza. Venga, la plaza se convoca incluyendo los requisitos que se adaptan al currículum del enchufado, lo que decíamos antes. Una vez tomada ya la decisión de fabricar esa plaza, se mira y oye, que sabe inglés, ponemos inglés. Que no sabe inglés, quitamos requisito de idiomas. Que lleva 3 años trabajando en un supermercado, 3 años trabajando en grandes ventas, o ya está, lo pones. ¿Para qué? Para ir amoldándolo al currículum real de la persona que te han traído. Venga, una vez colocado en el puesto se acumulan méritos por antigüedad y ahí es cuando se da paso a la famosa situación ya de que te quedes con un puesto fijo. Cuidado con esto de los puestos fijos, porque son puestos fijos sin ser equiparables al hecho de haber sacado una oposición. Son empresas públicas en muchas ocasiones o son directamente cargos dentro de la administración. Los cargos dentro de la administración sí requerirían esa oposición, en la empresa pública no. Pero cuidado que también hay truco para esto. Por el camino se va subiendo el sueldo por antigüedad, es muy básico. Una vez que ya has metido a esa persona, oye, es cuestión de ir aplicándole todo. ¿Por qué? Porque nunca jamás se la va a despedir y nunca jamás se le va a quitar esa posibilidad de seguir pasando tiempo. Por lo tanto, irá acumulando, por los convenios, un mayor sueldo por antigüedad. Una vez convertido en fijo, se convierte en plaza de funcionario para no poder ser echado. ¿Qué es lo que hacen ahí? Oye, con la antigüedad que llevas, con los requisitos que tienes y con valoraciones que te las vamos a hacer nosotros y vamos a poner que vas de maravilla, vas sumando puntos y te presentas a una oposición, pero te presentas a una oposición que te acumula todos estos puntos y ya se acabó el tema, porque ya no te pueden echar ni siquiera cuando llegue otro gobierno, porque ya tienes plaza de funcionario. Venga, ¿qué más da? Si total pagamos todos los españolitos, ¿verdad? Y atención, todos guardan silencio porque hay que proteger a los jefes. Frase expresa que hablaba o que decía este señor Gómez Barbero. ¿Cuál es la historia? Evidentemente todo el mundo callado. Si alguien habla, se acabó el truco del almendruco. Y lógicamente aquí la cuestión era mantenernos todos porque también a él lo premiaban. Cuidado.
también Gómez Barbero fue premiado. Él era el director de Logirrail y ¿qué hicieron? Pasarlo a número 3 de Renfe, que es más y con más sueldo. Venga, déjenme que les muestre esta prueba que les decía yo antes. Esto es un mail enviado por Manuel Fresno, 5 de diciembre de 2023, es cercano en el tiempo, y se lo enviaba a Misó Miranda. Misó Miranda es una persona que está imputada en estos momentos en uno de estos casos. ¿Y de qué es de lo que habla? Agárrense. El número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Esto es en Adif. Bueno, pues ahí tienen la dimensión de lo que estamos hablando. ¿Se enchufaba una persona? Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. No. En Adif, 785 personas sin cobertura presupuestaria. ¿Qué significa sin cobertura presupuestaria? Que los hemos metido a empujones y no sabemos ni qué hacer con ellos porque en el presupuesto no caben. ¿Y cómo les pagamos? Porque somos Estado. ¿Qué más da? Mete una nómina más. Si total esto se carga los impuestos de los imbéciles. Básicamente, esto es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ¿un enchufe con Jessica? ¿Un enchufe con Claudia Montes? No. Y muchísimos más. Han convertido el Estado en una mecánica de no trabajo y cobro de sueldo para ellos y de pago de impuestos para nosotros. Coldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días 5. Pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda, ¿vale? Y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. Por si había alguna duda, una de dos, o era el mejor comercial de la trama o está implicado hasta las cachas. Él es Ángel Víctor Torres, el que hablaba, además, por si había alguna duda, ¿a quién se lo decía? Coldo. Y a partir de ahí empieza toda la exposición. Este señor asegura, él, que cuantas más investigaciones realiza la UCO, cuanto más se le mete a él en unos informes, cuanto más aparece él implicado con toda la trama, más inocente es. Debe ser el único de toda España que considera que según te va haciendo anotaciones la UCO en un caso con relevancia penal es porque estás más inocente. Lo han escuchado, vamos a escuchar más fragmentos, se lo digo ya y se lo resumo. Está pillado por su relación en la trama, pero vamos, hasta las cachas, literalmente. ¿Lo van a imputar? ¿No lo van a imputar? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Podría estar haciéndolo porque era un pelota del presidente del gobierno? También, podría ser perfectamente. ¿Por qué? Porque de hecho algunas de las gestiones acababan en Moncloa, acababan directamente ante presidencia del gobierno y en reuniones con Pedro Sánchez. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Desde luego lo que sé, clarísimo, es que lo normal sería que el juez valorara este informe de forma muy negativa para Ángel Víctor Torres y empezar a pedir diligencias de comprobación de todo lo que aparece aquí. Porque él aparece haciendo gestiones para colocar a la trama, aparece haciendo gestiones para colocar no solamente las mascarillas sino los test, aparece haciendo gestiones de cobro, aparece saltándose las indicaciones de sanidad que le decía que las mascarillas no valían y él exige que se le pague hasta el punto de lo que han escuchado. Raúl Vilas, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? O sea, en este vídeo, en este audio mejor dicho, le hemos escuchado decir directamente o anunciar incluso una especie de caza de brujas para ver quién está torpedeando esto. El torpedear esto era que la gente de sanidad decía que las mascarillas no valían ni para colar el café. Efectivamente, pero la reacción que ha tenido al informe yo creo que es muy reveladora, o sea, que le condena. Primero porque está eufórico y no lo oculta porque no ha aparecido nada relacionado con prostitutas y pisos de señoritas, como decían Coldo y demás. Claro, una persona que le provoca tal euforia y no la puede simular es porque estaba muy preocupado. Y tú no estás muy preocupado si no estás trincado. Si nunca has estado en un piso de esos. Y luego es que ha mentido y mentiras comprobables que invalidan, para mí le quitan la credibilidad a todo lo demás que pueda alegar Torres. Y en una cuestión muy clara, por ejemplo, dijo que no conocía al Lama o que no había tenido ningún trato directo con él, que a lo mejor alguna foto en un acto público, en un acto de partido, y ahora sabemos que estuvo en una cena en la que solo había 4 personas y estaba el Lama. Eso es una mentira clarísima. ¿Por qué ocultas eso? Quiero decir, a partir de ahí, ¿qué credibilidad le podemos dar a todo lo demás? Porque tú no te olvidas de que cenaste con Aldama y 2 personas más. O sea, era una cena en petit comité. Carmelo, vamos a escuchar otro fragmento, pero fíjate, con lo que está diciendo Raúl, yo añadiría otra cosa, y es que
yo empiezo a entender por qué el grandísimo empeño de Pedro Sánchez en que fuera poco menos que intocable Ángel Víctor Torres. Y eso también se demuestra en este informe de la UCO. Y es que algunas de las gestiones acababan en Pedro Sánchez. Si algunas de las gestiones acababan en peticiones a Pedro Sánchez, significa que Ángel Víctor Torres tiene mucha información de la relación de Pedro Sánchez con la trama. Esta es la clave de toda esta historia. ¿Por qué están empeñados en decir, no, lo blindamos, este señor no tiene nada, No, no es que no tenga nada, es que tiene mucho. Por eso lo tienen que blindar, porque tiene mucho de lo que acaba en Moncloa. Vamos a escuchar el otro fragmento, Carmelo. Buenos días, Koldo. Llevo desde el viernes y ayer, incluso con el consejero, centrado en este asunto. Hay resistencia de ANA no a pagar esas facturas, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones, porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades. Yo le he trasladado la excepcionalidad de esta factura y durante el día de hoy espero tener ya la respuesta. O sea, estoy encima de ello. Yo, no obstante, hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante. Estate tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Tranquilo que estoy haciendo todos los esfuerzos. Nos vamos a saltar las salvedades detectadas con las mascarillas. Yo quiero recordar simplemente una cosa, por si la gente se ha olvidado, el COVID se llevó por delante en España a 120.000, 130.000 personas. En las fechas de las que estamos hablando de a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, ahí llevaríamos pues unas cifras de muertes cercanas a las 5.000, 6.000, a partir de ahí se fueron disparando, en nada estábamos ya en 20.000, y según incrementábamos miles y miles de personas, este señor, Ángel Víctor Torres, el que dice que es muy inocente, estaba diciendo, no os preocupéis que nos vamos a saltar las salvedades de sanidad. Saltarse las salvedades de sanidad significaba que una persona se creía que estaba protegida y no estaba protegida. O sea, vamos a hablar de las cosas con un poquito de seriedad, porque aquí entre tanto inocente y tanto inocente resulta que por el camino ha habido muchos muertos. Entonces me voy a saltar los criterios de sanidad y si te pones una mascarilla que no sirve para nada, pues chico, por el camino la trama se ha llevado el dinero. Este audio es muy revelador porque habla de que, dice en un momento, hay muchas empresas que tienen problemas, dice efectivamente vamos a saltarnos esas trabas que nos están poniendo, hay muchas empresas que tienen problemas, pero yo he trasladado la excepcionalidad, no de muchas, no de esta factura. De la de la trama. Estamos hablando de una factura, si no recuerdo mal, esta es una de ellas, que es 5 millones de euros, que claro, para común de los mortales 5 millones de euros es dinero suficiente para ya no trabajar el resto de tu vida, etcétera, etcétera, pero que en la contratación que tiene... O sea, esta eran 5, es verdad que en esa famosa disputa y cuando se les empiezan a parar, los técnicos de sanidad hablan de contratos acumulados por 12 millones, luego se eleva a 18. Yo creo que es, igual me equivoco, pero sí puede ser la de 5 esta es la de 5 y luego hubo otros contratos por 12 que no sé si ahora sí eran solo un contrato o más, pero efectivamente total eran casi 18. Pero lo que quiero decir es que esto estaba hablando de una factura de 5 millones en una administración autonómica que no es la más grande, pero tampoco es la más pequeña. Es decir, ¿cuántos presidentes autonómicos de España han estado viendo que se pagase una factura de 5 millones, que entiendo que es el día a día? No sé cuántos, por ejemplo, si no recuerdo mal, la Comunidad de Madrid tiene 20.000 millones de euros de presupuesto. ¿Cuántas facturas de 5 millones hay en esos 20.000? Es decir, una auténtica barbaridad. Esto es absolutamente insólito, absolutamente insólito. Hablaba antes Raúl de las mentiras de Ángel Víctor Torres. Hay otra que es que, digamos, él ha dicho siempre que su trato con este era porque era una persona del Ministerio de Transportes. Aquí de transportes no hablamos más que en un momento dado de una obra que se tiene que hacer, que también es bastante sospechoso cómo entra esto de la conversación. La pide Koldo, la ratifica Torres y en un mes, ¡hala!, traca. Es de la única cosa de transportes que se habla. Esto es el que tranquiliza a Koldo, ¿no? Al revés, dice, tranquilo Koldo. Exacto. O sea, ¿quién obedece a quién? Bueno, vamos a escuchar un fragmento. Un segundo solamente. Hay otra mentira gordísima que es lo de que este informe me exculpa. A ver, pero no, sería el primer informe de la UCO de la historia que esculpa a nadie. Hay dos cosas que nunca te esculpan: el sobre negro de la agencia tributaria y un informe de la UCO. Por eso decía yo que es que esa reacción le condena. Es que es totalmente patético. Y hay otra cosa que dijo, han estado investigándome años, ¿no? ¿Qué va? No. Bueno, de hecho, todavía no han empezado a investigarle. De hecho, cuidado. no te han investigado. Bueno, eso vamos a explicarlo porque el Partido Socialista está utilizando, y el Gobierno, una treta para envolver un bulazo de estos suyos que lanzan a través de Televisión Española y que lo hace con arte. Hay que reconocer que tienen un arte para mentir de mucho cuidado. O sea, este no es el informe de Ángel Víctor Torres. No se puede hacer un informe sobre una persona a menos que esté imputado. ¿Por qué? Porque un informe sobre una persona es un informe que entra
en sus dispositivos, móviles, determinadas líneas, cuentas corrientes, movimientos bancarios. Tú no puedes entrar en todo eso sin estar imputado, porque tienes que tener la protección de tu abogado. Este no es el informe de Ángel Víctor Torres, este es el informe del caso Mascarillas Canarias. ¿Él era el presidente? Hombre, claro. ¿Aparece por todas partes? Pues que no hubiese metido su actividad o su labor en las negociaciones de la trama. Ese es su problema. Pero ellos están diciendo que el informe de Ángel Víctor Torres no incluye, es que no es el informe de Ángel Víctor Torres. De hecho, en la página 6 hay una anotación, a pie de página, en el informe de la UCO, donde dice que porque todo el trabajo que tienen que realizar se centra en 84 dispositivos y más de 1 millón de conversaciones, no han tenido tiempo de hacerlo en profundidad. Y de hecho, aclaran, hemos tenido que ir buscando por palabras clave. Y de hecho se reservan, y lo ponen expresamente, la posibilidad de ampliar este informe o hacer otro informe adicional en caso de que observen en todos esos terminales y demás material con relevancia penal. Por lo tanto, otra mentira a sumar a lo que estaba diciendo Carmelo, es que ni siquiera es el informe de Ángel Víctor Torres. Yo estoy convencido, porque también otra de las cosas que él ha dicho, dice, no hay ni rastro del dinero. A ver, cuidado, hay algunos mensajes enviados en respuesta por Aldama en el que dice, por cierto, del dinero mejor no hablamos por aquí. Del dinero mejor no hablamos por aquí significa que había pagos o que no había pagos. Y hay un mensaje... Y si no podemos hablar por aquí, significa que no era el dinero A. Porque si no se puede hablar por aquí, ¿verdad? Hay un mensaje que creo que es de Aldama, que no es a Ángel Víctor Torres, pero habla de él y dice, nos debe una gordísima. A ver, que es igual, yo que sé, que le invitaron a cenar o que... Hay otros de Koldo diciéndole al número 2 suyo, diciéndole, te juro que te lo voy a pagar en carne. Y él asegura que no aparece ni rastro del tema de señoritas. Yo no sé si esa carne son las chistorras, es que tenía mucha hambre o es que era señoritas. Mira, yo no tengo ni idea. Lo que sé es que aparece esa frase. El grado de confianza que se ve en las conversaciones. Vamos, es brutal. Entre Koldo y Torres es de una cercanía. Si esto le cuenta cosas del gobierno, que si es una lo cosa... consigues, me dejo violar por ti, por ejemplo. Eso... No es una manera de hablar habitual con un compañero de trabajo, incluso aunque lleves muchos años trabajando por él. Tienes que tener una intimidad en la relación y en la amistad enorme, y esa intimidad implica saber quién es Koldo y a qué se dedica Koldo, y en el asunto, digo, de las prostitutas y en todo lo demás. Tú decías otra cosa, Raúl, creo que eras tú, que no es que él le exija cosas a Koldo, es que Koldo se las exige a él. Vamos a escuchar porque luego lo evalúa Koldo. Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones. Y eso sí que cumplo, ¿vale? Un abrazo. El académico Koldo siempre deja ahí su firma, que si los cojones, que si violar, que si las zorras. Él es así, viene de la Universidad de Coimbra y se le nota. Es un guión de una película de mafiosos. Esto de pero de mafiosos cutres. Sí, pero y una cosa más, obedece a Koldo. ¿Por qué? Quiero decir, no porque por ser Koldo, por ser un portero de puticlub, no le va a obedecer un ministro. ¿Quién le concede tantísima autoridad a Koldo para que tenga a todos los ministros, presidentes autonómicos, a sus pies? Perdona, Koldo, te lo soluciono, Koldo. Oye, esa es la clave. Y te digo otra cosa, o sea, se supone que en un esquema de partido, Koldo era un pringao, claro, y un responsable de todo un partido en toda una comunidad autónoma presidente autonómico. Era la pera, y encima presidente autonómico. Y sin embargo el que le dice no te preocupes, me vas a poder pedir y yo voy a hacer aquí y me vas a poder pedir lo que te pase, lo que te salga de los cojones, cuidado, se lo dice el supuesto asesorcillo al presidente de la comunidad. Si los favores que podía pedir un presidente de comunidad no eran los propios de su cargo, sino que eran los propios de la amistad con Pedro Sánchez, esto implica que Koldo tenía una amistad de la berza con Pedro Sánchez, porque si no es imposible. Le pide que interceda con el gobierno. Oye, a ver si arreglamos esto. Y Koldo le dice, yo te ayudo en todo lo que pueda. Bueno, luego le pide a cambio que en el negocio de los test interceda él a través de la empresa o a favor de la empresa. Bueno, vamos a repasar porque este señor que dice, Ángel Víctor Torres, que dice, yo soy el inocente, se ha demostrado mi inocencia. Sí, claro, y yo soy cura. Venga, vamos con todo lo que aparece resumido en este informe. Torres era el íntimo de Koldo, así le llamaba la gente de la trama. O sea, vamos a ver, que no se lo llamamos nosotros, que no se le llamaba a uno que pasaba por la calle. No, la gente dentro de la trama decía, no, hombre, ¿cómo no lo va a arreglar el íntimo de Koldo? ¿Cómo no se lo vamos a pedir al íntimo de Koldo? Pues el íntimo de Koldo era Torres. Bien, Torres intercambió más de 100 mensajes, 123 en concreto, con Koldo para beneficiar a la trama. 123 mensajes. ¿De qué estamos hablando? Con la obscenidad y con las expresiones de lo que han escuchado, que si los cojones, que si me viola, que si... Vamos, ¿había relación?
toda la que se puedan imaginar. ¿Con qué? Con una trama que está investigada por ser organización criminal. Vamos a dejarnos de historias. Sigamos. Torres defendió los pagos a la trama de mascarillas y de test. No era una vía de negocio, eran dos vías de negocio. Por cierto, que en esta, en la de los test, aparece como interlocutora de Europa. Dice, ¿pero esto qué cachondeo es? O sea, ¿pero esto es la administración española? ¿Os habéis convertido esto en una organización criminal donde van entrando distintos sospechosos habituales y siempre acaban todos con negocio? Venga, sigamos. Torres llegó a defender expresamente los planes de venta de Megalab. ¿Qué era Megalab? Por cierto, lo hizo delante de Sánchez. Megalab era uno de los productos, uno de los laboratorios de una de las compañías que estaba dentro de la trama. Allá que se iba con el folleto. Dice, pero esto es de vergüenza ya. O sea, no defendía una determinada política de test, defendía la política de test que le había exigido Megalab con el folleto de Megalab. ¿Qué incluía? La política de test para abrir los aeropuertos con los test de Megalab, evidentemente. La trama buscó encuentros de Torres con Sánchez para lanzar los negocios. Las referencias a Pedro Sánchez son excesivamente habituales. Por cierto, aquí hay una cosa que es llamativa. En un primer escaneo que se hizo del informe de la AUCO, cuando se pasa a la prensa, se llega hasta el folio 85. Justo a partir del folio 85 es cuando empieza toda la chicha. Entre otras cosas, cuando se empiezan a definir todos los contactos con Pedro Sánchez. En la primera entrega eso no aparece, con lo cual se pincha la noticia. Porque claro, una vez salida la noticia, muchos medios, nosotros no, salieron, yo no sé si de forma poco cauta o de forma intencionada, a decir, no incluye nada, no incluye nada. No, no incluye nada, no, que no has podido leer el informe, hijo mío. Tan simple como eso. Después salió toda la chicha. ¿Qué ocurría? Que la información ya estaba pinchada. Yo no sé qué pasó ahí dentro. Pero chico, yo ya es que no me creo nada. Sigamos, atención. La trama pidió obras públicas a Torres y se licitaron en un mes. Yo, de verdad, decía, es que no aparecen prostitutas, no aparecen prostitutas. Hombre, aparecen negocios de mascarillas, aparecen negocios de test y aparecen negocios de obras públicas. En concreto una en Santa Cruz de Tenerife, según la plantea Coldo, se la ratifica y se la confirma Torres y al mes está licitada, no en Canarias, no, era obra nacional, licitada en el Consejo de Ministros, con una dotación de 16 millones, lo cual implica que Pedro Sánchez estaba en el ajo, ¿verdad? Venga, sigamos. El número 2 de Torres recibió la promesa de pagos en carne, o en carreteras, o en puentes. A mí que me lo expliquen. Están diciendo, no aparece el rastro de señoritas. Hombre, no aparece el DNI. Pero a mí me dicen que me lo van a pagar en carne y con todos los respetos, le mando a alguien a freír churros a determinado sitio. Bueno, pues esto era el término normal, pagos en carne, en carreteras o en puentes, ya sabemos lo que implicaba, obras públicas. Venga, Torres obligó a pagar 12 millones a la trama pese a los informes en contra de la sanidad canaria. A mí esto me parece de vergüenza porque esto aparece perfectamente explicado. Y toda la gente o los técnicos del Departamento de Sanidad dijeron que esas mascarillas no valían. ¿A que les suena algo? Sí, a lo de Baleares. Claro, de hecho en una de las reuniones iba a estar Francina Armengol. Sigamos. Torres sí contactó con Aldama, lo habéis comentado antes. Vamos a ver, este señor, incluso en sede parlamentaria, se dedica a decir que no lo conoce a Víctor Aldama y luego aparecen pruebas contundentes de que hasta tuvo cenas con él. O sea, este señor evidentemente tendría que haber dimitido. ¿Cómo que inocente? Pero si estás implicado de hoz y coce en una trama, repito, que está siendo investigada por organización criminal. Y Aldama dijo que era mejor, cuidado con esta frase, hablar del dinero fuera del móvil. ¿Y nos están diciendo que no aparece el rastro del dinero? No, no aparece porque no se ha investigado. Las cuentas corrientes no se pueden investigar en un informe preliminar. Para eso tiene que estar imputada esa persona, ya cuenta con protección letrada y a partir de ese momento yo puedo pedir efectivamente como diligencia entrar en su teléfono, entrar en su mail, entrar en todos sus aparatos, en los ordenadores y entrar en sus movimientos bancarios. Hasta ese momento no se puede y lo que tenemos es un informe preliminar. Perfecto. Y un informe que... A ver, estamos hablando, por supuesto, porque es un informe de la UCO del tema legal, pero hay cosas que no deberían llegar al tema legal. En España está la situación política tan degenerada que si no hay, yo qué sé, una condena, ahí tenemos al fiscal general, no puedes dimitir, pero simplemente la connivencia con una trama delincuencial que está siendo juzgada en el Supremo debería llevar a cualquier político a la dimisión, pero la misma mañana, es que no habría que esperar ni un minuto más. Es que, por ejemplo, no un ministro, el primer ministro de Portugal, el cargo equivalente al de Pedro Sánchez, en Portugal dimitió en cuanto se destapó algo que por ahora es infinitamente menor de lo que está pasando en España. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Hola Carlos, aquí escuchando atentamente. Oye, Luis María, ¿compartes la sensación nuestra de que si nosotros nos llamáramos Ángel Víctor Torres, bueno, lo primero rechazaríamos los pagos en carne y lo siguiente no estaríamos tan contentos como está él? Bueno, comparto todo lo que habéis dicho, yo no sé si ha sido Raúl o Carmelo, habéis hablado de esa famosa llamada
creo que es de o ese audio de Torres a Koldo, pero se os ha olvidado un detalle, o que no lo habéis dicho, que es que Torres dice lo siguiente: voy a llamar con el que estuve cenando ese día en Madrid. Sí, sí. Ese día en Madrid estuvo cenando Ábalos, Koldo, entiendo que Aldama y él. O sea, que lo que está diciendo Torres es que va a llamar a Aldama. ¿Por qué? Porque estaba muy intranquilo por el no pago de la factura de los 5 millones de euros. Y si no era Aldama, pues sería Tapia o sería quien fuera. O sea, alguno de los de la trama de las mascarillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hombre, yo no veo muy normal que el presidente de las Islas Canarias se dedique a llamar a empresarios para ejecutar una licitación o un contrato de emergencia de mascarillas. Que clama al cielo. Fíjate que yo, sobre todo, decía antes Raúl, y tiene toda la razón, yo creo que aquí lo que se ve es quién mandaba en esta historia. Y claro, para que la trama tuviera este poder, hasta el punto de que, literalmente, es que atemorizaba a un presidente canario que se entrega en cuerpo y alma. No estoy diciendo atemorizar porque él no tuviera ganas de entregarse, que se le ve de un convencido de mucho cuidado. Pero es verdad que ves una posición de subordinación que no encaja para nada con el eje jerárquico que se supone que hay ahí. Un presidente de una comunidad autónoma en España manda mucho. Si encima eres del mismo partido que el partido en el gobierno, ni te cuento. Si eres el jefe del partido de ese mismo Pedro Sánchez en tu comunidad autónoma, mandas por partida doble. Bueno, pues aquí se le ve arrodillado, o sea, la trama le decía, a ver, ¿cómo me justificas que no me ha llegado el pago? Y él se asustaba. Entonces, ¿cuál era la fuerza que tenía Koldo? ¿Cuál era la fuerza que tenía Aldama? La obvia, ¿no? Bueno, siempre lo recuerdo, Koldo iba para asesor de Sánchez y acabó en el Ministerio de Transportes con Ábalos. Y lo que ha salido del informe de la UCO, que yo le recuerdo a Víctor Ángel o Ángel Víctor, que es que no se le ha investigado a él, que se ha investigado el contrato de las mascarillas. Exacto. Y la compra por parte de Canarias. No se le ha investigado a él. Es lo mismo que con el tema de la financiación irregular, que no se ha investigado la financiación irregular, sino a una persona determinada como era José Luis Ábalos. Y aquí estamos en el mismo punto. Además, la UCO viene a decir, como bien has indicado, Carlos, de que hay 1 millón, me parece, de datos que tienen que ser investigados, y que se reserva el hecho de que puedan salir nuevos datos. Es que la audiencia tiene que tener constancia de las miles de horas que existen de audios que hay que escuchar uno tras otro para determinar o para despejar o limpiar cuáles son propicios para una investigación como esta o no. Pero vamos, la referencia es al presidente del gobierno, la implicación del presidente del gobierno de Canarias, que Koldo era el nexo comunicador entre Ministerio de Transporte, Presidencia del Gobierno y el Gobierno de Canarias con Ángel Víctor Torres, es que eso está fuera de todo debate. ¿Tú crees que puede acabar imputado Ángel Víctor Torres? A ver, yo espero que la Audiencia Nacional lo cite como mínimo, Carlos, como testigo, pero a él y a todo el órgano de contratación del Gobierno de Canarias. Y a partir de ahí veremos, ¿no? Porque te digo lo siguiente, si la Audiencia Nacional, en este caso el Juzgado Central de Instrucción, ha seguido ese transcurso judicial con el tema de las mascarillas a nivel del Ministerio de Transportes, lo tiene que hacer con el Gobierno de Canarias y lo tiene que hacer con el Gobierno de Baleares. Por tanto, tiene que venir a declarar, como mínimo, como testigos, todos aquellos que hayan tenido parte en la contratación de la licitación de las mascarillas. Luis María, muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a pasar a otro tema, vamos a cambiar de área, seguimos en corrupción, como no, estamos bajo gobierno socialista como para no seguir con corrupción. Y vamos a ir a la famosa historia del fiscal general y lo que está ocurriendo, de Álvaro García Ortiz. Vamos a ver, las declaraciones, voy a pedir un primer comentario, las declaraciones que estamos escuchando a mí me están pareciendo una gravedad brutal. O sea, que alguien diga, y nada más y nada menos que la directora de comunicación de la Fiscalía, que la nota de prensa que incluía filtraciones se la dictó personalmente a Álvaro García Ortiz, pues yo sinceramente creo que lo incrimina de arriba abajo. Ya sé que la gente dirá, vale, la nota fue posterior y se habla de una filtración anterior. Bueno, vamos por partes. Se habla de las dos. Y en el sumario aparecen las dos. Porque que tú filtres después de haber filtrado una primera vez no significa que no sigas filtrando. Y la nota de prensa multiplicó el efecto filtrador. Pero dos, como poco lo que certifica Raúl, es que si tuvo interés en la segunda filtración, parece más que lógico que tuvo interés personal en la primera filtración, ¿no? Digo yo. Evidentemente. Y además las declaraciones de Lastra, la fiscal Lastra y el fiscal Salto, yo creo que no pueden ser más claras. Pero es que es tan evidente que intervino el fiscal general del Estado por orden de Pedro Sánchez, porque ya sabemos de quién depende la Fiscalía,
lo dijo él, porque este asunto es un asunto enorme. Quiero decir, había un pacto de conformidad, como sucede en todos los líos similares a este, con la agencia tributaria, en la que la Fiscalía y la defensa de quien está siendo investigado, en este caso, pues llegan a un pacto de conformidad para evitar el juicio, se pacta una cantidad y no pasa nada. ¿Cuál es el factor diferencial aquí? Que el señor González Amador es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Quien decide intervenir es una intervención política. ¿Cómo se vehicula esa intervención política? Además lo hemos visto, de Moncloa, Sánchez Acera, a través de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Ha sido un funcionario de Hacienda que de repente... Es que yo creo que están intentando liarlo todo con esta cosa de que el primer correo, el segundo correo, o sea, están intentando embarrar el terreno para que nos olvidemos de lo fundamental, que aquí había una cuestión absolutamente regular y ordinaria, que es que la Fiscalía ofrece un pacto de conformidad y a partir de ahí se lía una operación de Estado política contra Isabel Díaz Ayuso. Y es evidente que ahí tiene que intervenir la Fiscalía, el Fiscal General del Estado, porque la Fiscalía es un órgano jerárquico y la filtración solo puede proceder de la Fiscalía. Es que además tenemos testimonios de 2 fiscales que lo están confirmando. Exacto, es que esto que estás contando, el fiscal más implicado por esta historia, porque era el que llevaba el caso, Julián Salto, es al que hacen salir del campo de fútbol. Y él lo dice, claro, hay un momento en el que le hacen salir del campo de fútbol, le dicen que reenvíe, él estaba allí con el móvil y dice, a ver, que lo tengo en el ordenador, que yo no me lo llevo por ahí, que no lo tengo, no, lo necesitamos ya, lo necesitamos ya. Y hay un momento en el que Julián Salto dice, pero ¿qué es lo que pasa con este tema de un tal González Amador? O sea, ¿pero cuál es la relevancia si ni siquiera hay rastro de evasión, si no hay nada? ¿Pero qué pasa con esto? Y le responden literalmente, es que Alberto González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ese fue el argumento que se utilizó con él. Vamos a escuchar a Almudena Lastra, vamos a ver a Almudena Lastra. Almudena Lastra es la fiscal que ella, siendo de tendencia progresista, pues oye, es una mujer que cree en su trabajo y se ha convertido en la archienemiga en estos momentos de Álvaro García Ortiz, pese a que coinciden en teoría ideológicamente. Está claro que en el concepto de la justicia no, pero atención a lo que dice ella cuando se da cuenta de que es que están utilizando material para filtrarlo. El fiscal general del Estado le afirmó, le dijo, has filtrado los correos. ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó, que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya, ahí fue el curso de la conversación. Cuidado con todo lo que explica, Íñigo no quiere sacarlo. Íñigo era otra persona que estaba ahí, en el mismo organismo, y ¿qué es lo que les dice? No, que es que esto puede tener contenido penal, que no podemos filtrar esto, es decir, tenían advertencias, se lo pasan a Almudena Lastra, y Almudena Lastra, que era la jefa del tal Íñigo, dice, no, paren el carro, es que tiene toda la razón Íñigo, pero ¿qué es esto? Dice, cuando se da cuenta Almudena Lastra de que se ha filtrado, se va a encararse directamente con Álvaro García Ortiz y se lo dice, ¿lo has filtrado? ¿Por qué? Porque sabía todo el recorrido que había tenido la historia y dice, lo has filtrado, y ni siquiera se lo niega. No le dice no, que hubiese sido lo normal, o sea, cualquier persona normal nos dicen, oye, me acabas de robar la cartera, ¿y qué dices? ¿Eso no importa ahora? No dices, oye, ¿de qué me estás acusando, gilipuertas? Sería lo lógico, ¿no? Decir. Es que la frase eso no importa, a mí me parece tremenda. Ahora, eso no importa ahora. Es tremenda, es una cosa, vamos, una de las confesiones más terribles que hemos oído nunca. Este caso, yo creo que la gente, quizá aquel que los haya seguido mucho o aquel que está muy interesado en la política, sí, pero yo creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta de la gravedad que tiene. Estamos viendo, si os fijáis en las imágenes, el aplauso que se ha hecho realizar a sí mismo Álvaro García Ortiz. Digo que se ha dedicado a sí mismo, básicamente uno, porque responde, dos, porque es el jefe de todos los que están ahí. Y es que esto es surrealista. Él se aplaude, sí, no sabemos si se aplaude a sí mismo, se aplaude de vuelta, se aplaude con efecto ping-pong, no sabemos muy bien qué es lo que hace. Pero esto es vomitivo, literalmente. O sea, ¿qué es lo que están aplaudiendo? ¿Que destruya pruebas? ¿Qué es lo que están aplaudiendo? ¿Que investiga a rivales políticos? ¿Qué es lo que están aplaudiendo? ¿Que está procesado? Están aplaudiendo a un presunto delincuente. Sí, la destrucción del Estado de Derecho aplauden. Es decir, fiscales aplaudiendo a un presunto delincuente y, como decía, por un tema muy grave, porque esto es muy grave. Lo que le han hecho al señor González Amador es una canallada.
pero una canallada tremenda. Una de las cosas que hemos visto esta semana ha sido su declaración y las consecuencias que ha tenido para su vida personal, profesional, y es una canallada, y eso te lo hace el fiscal general del Estado. Es que a mí, insisto, esto me parece de lo más grave que hemos visto en España, y esto, lo decíamos antes otra vez, en cualquier país serio conllevaría una condena de muchos años, es decir, no cualquier cosa, no, en fin, de verdad. Y la respuesta ante esa acusación, lo que decíamos, eso no importa ahora. Quiero que veamos otra testifical, la fiscal Rasillo. Bueno, la fiscal Rasillo entra a aclarar la famosa historia de si de veras tiene alguna justificación de la destrucción de pruebas que hemos visto por parte de Álvaro García Ortiz. La respuesta es no, no. Ella lo dice expresamente, dice, no tenemos ningún protocolo. Pero pese a no tener ningún protocolo, Álvaro García Ortiz no hacía más que cambiar el móvil. 1, 2, 3, y he de indicar este último cambio que se ha producido recientemente por la renovación del contrato. Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año. Sí, es correcto. Yo ya empiezo a pensar si el único investigado de forma extraña, lo digo así para no meterme yo en follones penales, ha sido Alberto González Amador, o ha habido más. O sea, pero este señor estaba permanentemente destruyendo móviles. Sí, o sea, yo no sé si es una práctica habitual. No, la fiscal Rasillo en otro momento de esta conversación le preguntan y dicen, porque a raíz de eso le dicen, había un protocolo, y dice, ¿qué protocolo ni qué historias? No hay ningún protocolo de destrucción de los móviles ni de cambio de móviles. Este lo hacía porque lo hacía. Es más, todos, no una vez al año ni mucho menos, pero todos hemos cambiado de móvil alguna vez. Y no se pierden los datos. La principal preocupación que tienes cuando cambias de móvil es la contraria, es conservar los mensajes y los datos. Y no se pierden. Y no se pierden, pero claro. Cualquier persona normal se preocupa precisamente de que no se pierden. Si los eliminas no es por el cambio de móvil sin más, es porque tú quieres eliminar, tienes una voluntad de eliminar esos mensajes, porque no quieres que se conozcan. ¿Por qué no quieres que se conozcan? Pues porque te incriminan, digo yo, ¿no? Porque es la única explicación que veo. Y además es que el punto de partida de todo para justificar desde la izquierda es que era un bulo que se difundió que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad. Como si eso fuese algo, además, que no hiciese la Fiscalía habitualmente o que fuese un delito o una mala praxis de la Fiscalía. ¿Qué pasa? Que esa noticia lo que indicaba es que el pleito que tenía Alberto González Amador es una cosa habitual y se solucionaba de manera habitual. Y había un interés en pintar a este señor como un criminal cuando era, insisto, sí, era un delito, pero un delito fiscal. Casi todos los españoles que son autónomos, que tienen empresas, que no son trabajadores por cuenta ajena, tienen en algún momento de su vida profesional pleitos parecidos. Pero aquí el interés era aparecer a este señor como un criminal. Y de ahí parte la operación, insisto, conociendo cómo funciona el Estado, la Fiscalía, no cabe otra hipótesis que la orden partió del fiscal general del Estado, la orden para ejecutarlo. Evidentemente, las cabezas pensantes, a pesar del tamaño de la del fiscal, no creo que fuese esa, sino que estaba en la Moncloa. Y has dicho una cosa, Raúl, que la única razón para borrar los datos es que te incriminan, y hay otra razón que yo creo que además en este caso es realmente la importante, que es que incriminan a otros. Es decir, ¿qué no habría en ese móvil que era necesario borrarlo? ¿Qué mensajes no habría? ¿Qué órdenes esa es la no historia. habría? Miren que hubiese sido... Órdenes dadas y órdenes recibidas. Claro, si este caso hubiese sido tan sencillo como que él, teniendo su móvil, si fuese inocente, hubiese dicho, ¿pero de qué me acusan? Miren, tomen mi móvil. Ya está, analícenlo. Claro. Y verán cómo no hay ni una sola conversación, ni una sola orden, ni una sola recepción de esos paquetes de datos. Mírenlo y ya está. ¿Qué hace? Tenía dos móviles. Uno lo destruye. No ha llegado ni a aparecer. El otro lo borra, de hecho lo borra varias veces. La Guardia Civil, la UCO, cuando empieza a investigarlo se da cuenta y dice, joder, pero si es que no es que haya sido borrado una vez, es que ha sido borrado una vez, otra. Vamos, que lo que debía haber ahí era alto voltaje, hasta el punto de que él estaba inseguro y manda a borrarlo varias veces. ¿Borra solo los móviles? No, las cuentas de correo también, el ordenador también. Dice, por amor de Dios. Bueno, todo eso y Pilar Sánchez Acera. ¿Quién es Pilar Sánchez Acera? Pilar Sánchez Acera es la persona que le pasa esa misma información robada, esa misma información filtrada, se la pasa a Juan Lobato, ¿para qué? ¿Para que machaque a Alberto González Amador? No, Alberto González Amador no es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. No, ¿hay quién está?
Anda, Isabel Díaz Ayuso, vale. O sea que el objetivo era que esto llegase como un arma arrojadiza contra Isabel Díaz Ayuso. Bien, ahí empieza la famosa historia de Juan Lobato, de uy, que esto tiene relevancia penal, que me voy al notario, que yo no quiero saber nada. Vale, a Pilar Sánchez Acera le preguntan, bien, ¿quién le envió a usted? Porque aparece el paquetito de datos, aparece con un reenviado. Por tanto, usted ha mandado un mensaje que a usted se lo han mandado. Y le dicen, ¿quién se lo ha mandado a usted? Pilar Sánchez Acera, que era Gabinete de Presidencia del Gobierno. Escúchenla. La carta no tiene fecha. La carta, ¿cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? Y usted le dice, porque llega, coma, la tienen los medios. Sí. ¿Recuerda usted quién se la envía la imagen de la carta? Porque usted se la reenvía. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. Luego le preguntan y le dicen, a ver, para empezar los medios no tienen WhatsApps, lo tendrán las personas, pero un medio no envía. El señor periódico Libertad Digital no envía, ¿verdad? Lo enviará una persona. Dice, ¿qué persona? Dice, tampoco lo recuerdo. O sea, ya estamos con el no me consta. O sea, la gran defensa de todos estos señores es no me consta. ¿Sabe por qué no le consta, señora Pilar Sánchez Acera? Porque no se lo envió ningún periodista. Y es evidente quién se lo envió. A mí me hace mucha gracia toda esta historia. No, que si a mí me lo envió fulanito, menganito. O sea, ¿el origen cuál era? El origen era una conversación que tenía Julián Salto. ¿Quién se la pide a Julián Salto? Eso lo sabemos, lo ha testificado él y nadie lo ha negado. Se lo pide el fiscal general. Vale, ¿se lo envía? Se lo envía. Por tanto, ¿quién lo tiene? El fiscal general. Y a partir de ahí aparece en Moncloa, en la prensa, en Juan Lobato. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos intentando esclarecer aquí? Si está clarísimo, el origen es Álvaro García Ortiz, sí o sí, por Dios. Está clarísimo, es que si eliminas a Isabel Díaz Ayuso de la ecuación, nada de esto tiene sentido, porque ya insisto mucho en el punto de partida, pero ¿qué importancia tiene que el pacto de conformidad lo ofreciese la Fiscalía o el abogado defensor? Da igual. Pero aquí la única voluntad era pintar a la pareja Ayuso no como a una persona que ha tenido discrepancias con Hacienda y un pleito, sino como un criminal malvado, eso, pero además se ha dicho, confeso, que era lo que estaban siempre, criminal confeso. Delincuente confeso. O delincuente confeso. Eso, entonces, claro, y esta señora, ¿cómo no se va a acordar? Es que están mintiendo todos Yo espero, sinceramente, que el Tribunal Supremo esté tomando nota de qué es lo que pasa, porque este señor ha entrado por la puerta principal, que es la de autoridades. Se ha sentado en el estrado. Togado. Es decir, está desafiando abiertamente. Lo que les está diciendo es, yo no me reconozco no como culpable, que eso tiene todo el derecho del mundo a decirlo. Yo considero que es culpable, pero hasta el tuétano. Pero él tiene todo el derecho del mundo a defender que no lo es. Pero lo que les está diciendo es, no es que no me considere culpable, no, es que no acepto la autoridad de este tribunal para imputarme y procesarme a mí. Por eso aparece togado, porque les está intentando demostrar, oye, que yo mando más que vosotros. Y luego, ¿qué es lo que está haciendo Álvaro García Ortiz? Que yo creo que es evidente, y espero, repito, que el Tribunal Supremo tome nota de esto. Está lanzando un mensaje a todos los que están ahí, y les está diciendo, yo soy el amigo personal de Pedro Sánchez. Entonces vamos a dejarnos de historias que aquí en España la justicia tiene influencia del gobierno y la Fiscalía no es que tenga influencia, la Fiscalía está sometida. Por tanto, como yo salga inocente, preparaos. Y luego el papelón de todos los periodistas del diario y de los medios de izquierdas, además, que están con esto de proteger las fuentes, además, o por ejemplo el director del diario que anda por ahí diciendo, pero si nosotros sabemos porque quién fue la fuente y no fue el fiscal general. Vamos a ver, evidentemente el fiscal general no le va a mandar a Nacho Escolar el fiscal general... O sí, ¿eh? O sí, que yo no descartaría nada. Pero quiere decir bueno, que lo puede mandar otra persona, la cuestión es de dónde parte la orden y de dónde parte la operación. Y insisto, esta operación, sin la participación del fiscal general del Estado, tal y como es el entramado institucional del que estamos hablando, no se podría haber realizado. Bueno. Muy rápido. Mira, te dejo el último turno y cogemos un poquito de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, muchos ahorradores tienen la misma pregunta. ¿Por qué tengo la sensación de que siempre que invierto
en fondos acabó perdiendo. Bueno, pues ante esta situación Bancamar ofrece una solución, la gestión discrecional de carteras, lo que ellos llaman GDC. Bueno, hoy nos acompaña Gabriel Echarri Gutiérrez, director de la Unidad de Servicios de Inversión de Bancamar. Gabriel, muchos inversores sienten una especie de frustración de esto, en este fenómeno que les estamos hablando. ¿Por qué ocurre y cómo ayuda la GDC de Bancamar a cambiar esa percepción? Hola Carlos, pues sí, efectivamente es una sensación bastante común entre los inversores y nosotros creemos que tiene que ver con la gestión de las emociones. Al final, uno de los principales errores que podemos cometer cualquiera de nosotros a la hora de invertir es precisamente pues, el pecar de excesivo optimismo, ¿no?, en momentos altos del ciclo o quizás de pesimismo en momentos de caídas. Y al final estas emociones pues, puede suponer que tomemos decisiones desacertadas en lo que a la gestión de nuestro patrimonio se refiere. ¿Cómo solucionamos este aspecto dentro de Bancamar? Bueno, pues aquí es cuando entra en juego la gestión discrecional de carteras, en el que un equipo de expertos es capaz de poder aislar este componente emocional y tomar decisiones de inversión simplemente teniendo en cuenta acciones de una manera muy rigurosa y profesional. Igual que decimos, Carlos, que no es muy aconsejable que un cirujano pueda operar a su propio hijo, pues también nosotros consideramos que tampoco es aconsejable que un inversor tome decisiones de gestión de su patrimonio de manera autónoma. Creemos que un equipo de expertos le puede ayudar para poder actuar de una forma objetiva, muy profesional y disciplinada. Gabriel, ¿en qué consiste exactamente este servicio de gestión discrecional de carteras y qué lo hace diferente dentro del mercado? Nuestro servicio de gestión discrecional de carteras lo que permite al cliente es la posibilidad de delegar las decisiones de gestión de su patrimonio en manos de un experto. En el caso de Bancamar, contamos con un equipo 100% dedicado de profesionales que se encargan de la construcción de carteras, identifican las preferencias de los clientes bajo un prisma de arquitectura abierta, incorporamos atributos a nuestro juicio esenciales como son la prudencia, la diversificación y la visión a largo plazo y también, por supuesto, pues incorporamos la visión estratégica de la casa. Con ello construimos las carteras y las ponemos a disposición de nuestros clientes. La gama es bastante amplia, Carlos, pero yo creo que las podríamos clasificar en dos tipos. Por un lado tenemos las denominadas carteras núcleo, son carteras que tienen una visión un poquito más amplia, incorporamos las principales ideas y también apuestas y luego también la segunda gama serían las carteras focus. Y en este caso son carteras en las que los fondos indexados tienen un poquito más de presencia y son carteras también un poquito más concentradas en cuanto al número de líneas. En definitiva, lo que pretendemos es tener una gama amplia para poder facilitar el acceso a que mayor tipología de clientes puedan, bueno, pues al final delegar, ¿no?, estas decisiones, despreocuparse del día a día, dejar aparte ese componente emocional, pero hacerlo a través de un equipo de grandes expertos. Gabriel, y última pregunta, ¿cuáles dirías que son las principales ventajas para el cliente que opta por esta gestión delegada? Sí, pues te diría que las principales bondades o ventajas, como estás comentando, Carlos, las podríamos clasificar en tres. Sin duda, la primera sería la especialización y al final es que este equipo 100% dedicado, este equipo de profesionales, identifica cuáles son las preferencias de este cliente, lo que al final se traduce en una construcción de carteras muy bien perfiladas, eficientes desde un punto de vista fiscal y muy alineadas en cuanto a los intereses de binomio riesgo con los objetivos de cada uno de los clientes. El segundo aspecto sería la agilidad, y es que a quién no le ha pasado que encontrándose de vacaciones pues se ha perdido alguna oportunidad interesante o bien de entrada o de salida en el mercado. Bueno, pues esto con la gestión discrecional de carteras, esto no sucede porque el hecho de tener un equipo dedicado pues hace que estas oportunidades que de vez en cuando puede presentar el mercado pues se puedan tomar de una manera rápida y ágil dentro de las carteras de nuestros clientes. Y el tercer aspecto sería la transparencia, y es que el hecho de tener que o de poder delegar las decisiones de gestión del patrimonio en manos de unos expertos no quiere decir que nuestros clientes no vayan a estar completamente informados. De hecho, existen, o van a tener acceso estos clientes a informes completamente personalizados en el que van a ver en cada momento cuál es la composición de la cartera, los distintos movimientos, qué es lo que se está implementando y también, muy importante, Carlos, cuál es la tesis inversora y macro para llevar a cabo esos cambios, ¿no? Entonces, en definitiva, en Bancamar consideramos que la gestión discrecional de carteras debe ser el núcleo de una buena estrategia sólida, prudente, con visión a largo plazo y sin duda creemos pues, que es un socio muy fiable para ayudar a nuestros clientes a poder hacer crecer su patrimonio. Gabriel, pues muchas gracias, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia.
Banca Marc. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Carmelo, que te había dejado ahí con la palabra en la boca. El juicio empezó con dudas y se comentaron, y los que tenéis, por ejemplo, tú, información muy cercana a esos ámbitos, decíais que empezaba a haber dudas que hace unos meses no habían. Yo creo que esta semana ha despejado muchísimas de esas dudas, ha despejado, lo que decías, esa actitud absolutamente chulesca, que a mí me da la sensación de que no solo el fiscal, sino todo su entorno, es decir, el PSOE, está no ya esperando a este juicio, porque, no sé, lo de Pilar Sánchez Acera me parece de aurora boreal, sino que están, digamos, como preparándose, casi diría que para el Tribunal Constitucional. Pero lo que hemos visto es que yo creo que la condena está más cerca que nunca. Me parece que va a ser muy difícil que esto no pueda sustanciarse en una condena, y que, hombre, pues después el Tribunal Constitucional dirá lo que quiera. Bueno, pero la condena te la llevas, ¿eh? Efectivamente, lo que todos vamos a ver, a lo mejor me equivoco, porque esto nunca lo sabes y al final las cosas jurídicas son muy complejas, pero todo tiene pinta de que vamos a ver, pues eso, el espectáculo. Ya hemos visto el espectáculo de un fiscal general del Estado, no en el banquillo porque sentado, pero acusado de un delito que, insisto, es gravísimo, y ahora vamos a ver, al paso que van las cosas, el de una condena. No, pues yo lo creo igual que tú y además lo espero. Bueno, vámonos, decíamos, vamos a ver los atracos de Bea, no los que hace Bea, sino lo que nos denuncia Bea García, de los atracos de este gobierno. Bea García, ala, vamos de atracos, vamos de susto, vamos de Halloween, pues ala, cuidado porque volvemos con las pensiones, cuidado que hablamos de cosas serias. Vamos a hacer algo hoy que en el gobierno no están nada acostumbrados, decir Ostras, la verdad. Decir la verdad, no decir fastidies. la verdad con las pensiones, que además aquí hace más falta que nunca poner los problemas sobre la mesa, no ocultarlos, no sé, tratar a la gente como adultos. En definitiva, bueno, en los últimos días ha habido un titular que ha invadido la prensa, que es que el Estado le tiene que dar 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar la extra de las pensiones. Esto pues cualquiera que lo lea dice, qué inquietante, oye, ¿qué está pasando aquí? No hay dinero, si hay dinero. A todo el mundo, más que a unos y a otros, le puede parecer algo raro. Sí que es verdad que esto se hace varias veces al año, ya suele ser habitual, pero el que, bueno, no es que lo vea como algo que igual podíamos dejar de hacer o que igual es algo malo para nuestra economía. No, el secretario de Estado de la Seguridad Social dice que esto es una buena noticia, que es muy bueno que la Seguridad Social tenga que pedir dinero. Perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social. El hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor. Es que de verdad, o sea, porque son tétricos y nos arruinan, que es que si no sería para estar riéndose todo el día. Vamos a ver, señores míos, que lo van a entender enseguida. Llega el momento de pagar las vacaciones y les cuestan a ustedes 2.000, 3.000 euros. Venga, vamos a ponernos en 3.000. Llegan ustedes, hacen así y dicen, pues va a ser que no tengo dinero. Bien, que lo pido en crédito. Bueno, acudan a donde este señor, que les va a decir, ¿mejor? Están mucho mejor de lo que ustedes pensaban. No pueden pagar las vacaciones, las tienen que pedir contra un crédito, pero están de maravilla. Pero, no sé, es que iba a empezar a lanzar calificativos, pero ¿esto es un técnico? ¿En serio? Y este era el técnico, que el que estaba al lado era el número 2 de Yolanda Díaz, que es así, bueno, pues como más salvaje. Este en teoría era el más serio. Pues es que nada, es colosal el tema. Es bueno vivir a crédito, claro. Es de maravilla, sí. No tener dinero para las cosas y tener que pedirlo prestado, claro, es lo mejor que te puede ocurrir. Exacto, bueno, pues aquí están las buenas noticias del Mira, gobierno. Le aplaude hasta Sánchez. Lo bueno, sí, o sea, esto es la deuda de la Seguridad Social, hay que recordar, niños, otra vez las deudas hay que pagarlas, se pagan tarde o temprano, si no lo pagas tú, lo pagarán tus hijos, pero las deudas hay que asumirlas. Pues tener dinero, bueno, tener deudas, malo, muy básico, ¿vale? Coco, triqui. Vamos, desde los 90, deuda de la Seguridad Social más o menos estable, décadas deuda de la Seguridad Social a unos niveles razonables. ¿Qué pasa aquí en el año 2018? Bueno, pues moción de censura, llega Pedro Sánchez al gobierno y fijaos que subida, o sea, esto ni el Everest, estaba la deuda pública a mediados del año 2018. Mira, casi hace una S de socialismo, mira. Sí, esto es el socialismo, el efecto.
pues no llegaba a 35.000 millones de euros y ahora estamos con el último dato, que es recientito, 126.173 millones de euros, algo que hay que aplaudir, son 91.285 millones más con Sánchez, o sea, más del triple, de un año a otro. Si lo cogemos aquí, sí, efectivamente, 35.000, efectivamente, hasta los 126.000, pero se lo podríamos preguntar al técnico y decirle, esto es maravilloso, ¿no? Cuanto más debe, mejor, ¿no? Cuanto más debe, por cierto, por lo mismo, porque tú puedes deber más porque te has metido en una inversión de una vivienda y la vivienda vale más, vale, perfecto, pero aquí es deber más por lo mismo. Amén ya de otra cuestión, porque aquí estamos hablando de los 10.000 millones famosos de un préstamo. Vamos a ver, a lo largo de todo el año, el dinero que le tiene que transferir vía préstamo o vía inyección directamente a lo burro, se le va por encima de los 45.000 millones de euros. Vamos, traducido, que con lo que tendríamos que estar pagando a la Seguridad Social, que es con las cotizaciones, no llegamos ni de broma. Y como no llegamos ni de broma, hay que echarle paladas de dinero adicionales, 45.000, 50.000 millones, porque el tamaño del boquete es 45.000, 50.000 millones. Bueno, el técnico este lo explicaría de otra manera, diría, qué bonito el boquete, es maravilloso, cada día me gusta más. Cada día es más grande. Bueno, pues aparte de este detalle o este comentario, el número 2 de Elman Saiz también habló de la hucha de las pensiones y también pues volvió a manipular la realidad, a tomarnos el pelo y en definitiva a reírse de todos los ciudadanos. El fondo de reserva, esa hucha de las pensiones, pues va a acabar el año por encima de los 14.000 millones de euros y además hemos publicado recientemente, la semana pasada, los datos de ejecución presupuestaria que ponen de manifiesto el excelente comportamiento de las cotizaciones sociales, con un crecimiento pues, de casi el 7%, el 6,8% son casi 8.400 millones. A ver, Borja, capítulo 2, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo. Si nos sacan más dinero en cotizaciones, malo. Si se nos queda en el bolsillo, bueno. Si te lo quita el Estado, malo. Si lo tienes tú, bueno. Es muy básico, ¿eh? Este Borja se debió perder el barrio Sésamo. Empezó, la verdad, que siendo más serio, pero ahora ya está desatado. No sé, le habrán dicho Hombre, más serio claro, lo tiene fácil, ¿eh? Sí. Es con quedarse callado ya es más serio. Totalmente. Bueno, ¿qué tenemos? Que la hucha de las pensiones. Ha hablado él como si llenase la hucha Pedro Sánchez, Elman Saiz y Borja. O sea, la hucha la estamos llenando todos, con subidas de cotizaciones que nos hacen todos los 1 de enero. Una extra, viene ya el 1 de enero de 2026, está esto a la vuelta de la esquina y vamos a volver a sufrir otra subida más por ese mecanismo del MEI. 14.000 millones en impuestos es cuando acabe el año lo que piensa en recaudar el gobierno en la hucha de las pensiones. Ese es su plan, que esto es una subida de impuestos, la hucha de las pensiones. Totalmente. Pero es que nos vamos aquí, a la siguiente. Eso sí que ha dicho la verdad, que estamos en récord de cotizaciones sociales. Una cosa es que sea beneficioso para la economía, es que ¿o no? Lo explica de una manera, dice récord de cotizaciones, como si tú cogieras el paraguas, en vez de tenerlo así, lo pones así y se te empieza a llenar de cotizaciones y no las pagará nadie. A ver, que las cotizaciones las pagamos nosotros, señor Borja, nosotros, don Borja, las pagamos nosotros, ¿vale? Las recibirá usted. A usted le hará una ilusión tremenda, pero a mí cada vez que me meten un hachazo en la nómina no me hace ninguna ilusión, no sé si lo pilla. A ninguno de nosotros, a las empresas, a los autónomos, o sea, es que todos, o sea, nos están expoliando a todos a la vez, no hay nadie al que el gobierno esté dejando en paz. 132.000 millones en recaudación, cierre de septiembre, hemos recaudado más, como dice Borja, pero es que necesitamos 48.213 millones en transferencias hasta septiembre. Pues o sea, no te vale con esto y, como decía Carlos, tenemos que tirar de papá Estado, que no nos da, que son casi 50.000 millones lo que nos inyectan, más luego los 10.000 millones del préstamo extra para pagar las... O sea, en esta ocasión son los 48.000 de transferencias más 10.000 del crédito. Más 10.000 del crédito, más 132.000 de cotizaciones, así estamos. O sea, es que estamos en un boquete real de 58.000 millones con respecto a una recaudación por cotizaciones de 132.000. Eso es, sí. O sea, que tenemos un boquete prácticamente equivalente al 50% de lo que se recauda. Efectivamente, por vía oficial. Y luego tócate las narices. La promesa que ha hecho el Estado a todos los pensionistas que vienen después de pagarles unas pensiones acordes a lo que es el Pacto de Toledo. Pero veremos, porque va a haber muchísimas revisiones. Vámonos al futuro, porque este es el futuro que nos espera. Y el futuro, siento decirlo, que va a ir a peor. ¿Por qué? Por una cuestión, por ejemplo, demografía.
aumento de la esperanza de vida. ¿Esto es una buena noticia? Evidente que es una buena noticia, mejor sistema sanitario, la gente vive más, fenomenal. Pero es que hay unas tasas de natalidad muy bajas. O sea, no estamos metiendo gente que contribuya, estamos perdiendo aportadores y estamos, bueno, pues aumentando el número de receptores de prestaciones. Y esto es algo que hay que atajar. Y en el gobierno no lo están atajando, sino que están diciendo, como cada vez hay más receptores, pues voy a congraciarme políticamente con ellos, voy a todavía pues llenarles más el bolsillo para, bueno, pues para sacar rédito político, Bueno, o sea, esto, no es más. Me imagino que si se lo preguntamos al técnico Borja nos dirá, pero están llegando inmigrantes. A ver, no sé si esto lo dice Borja, no lo dice Borja, seguro que comulga con ello, pero habrá que explicar una cosita. Vamos a ver, si perdemos cotizantes que cotizan por la media un poco arriba, por la media un poco abajo, y los estamos sustituyendo por gente que tiene unos problemas tremendos para integrarse en el mercado laboral y entran siempre por la capa más baja, no hay sustitución a efecto de números. No, lo habrá a efectos de volumen de personas, pero es que las cotizaciones no se generan por volumen de personas, se generan por X personas cotizando por este nivel o por este o por este. Si perdemos los que cotizan por este y los que introducimos cotizan por esto, a freír churros la seguridad social. Creo que he sido claro, más que Borja el técnico. Hombre, más que el agua. Pensiones cada vez más altas. Esto es otro detalle a tener en cuenta que en el gobierno ni lo mencionan. Los que entran, los jubilados que están entrando ahora mismo en el sistema, ¿cuánto están cobrando? 1.780 euros. ¿Cuál es la pensión media ahora mismo del sistema? 1.510 euros, pensión de jubilación. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Que los que salen y los que desgraciadamente fallecen cobraban muchísimo menos que los que están entrando. Vamos, entonces, que aquí los que tenemos cobran cada vez cobran más. Los que cobran y cada los vez que cobran ingresan más. cada vez ingresan menos. Efectivamente. Pues sí. Borja, ¿qué tal? Un buen sistema. Va todo bien, ¿eh? aplaudamos, ¡Buah! ¿Cómo aplaudamos. va? Y esto es, bueno, pues la gran bomba de relojería. Y esto está pasando más. O sea, está pasando ahora mismo. Generación baby boom, jubilación masiva. Estamos hablando de que nos viene al sistema 6,5 millones de personas en los últimos 10 años. Al sistema se van a jubilar en masa, en tromba. Estos van a reclamar su pensión, evidentemente. No les vas a decir que no les pagas, que oye, no, hasta aquí pagamos. Les tenemos que pagar. Borja, que te la van a pedir. Ve inventándote una disculpa, Borja, que te la van a pedir. Ya lo verás. Pues esto es lo que tenemos. Y decirle a la gente la verdad o poner los problemas encima de la mesa, ya que hagas algo, sería todo un detalle. Pero por lo menos no digas, no nos ofendas diciendo que es una buena noticia que la Seguridad Social pida préstamos, que tenemos el mejor sistema del mundo. Otras veces que dice la ministra que es que hay países que llaman a España para pedirles consejos sobre su sistema de pensiones. Creo que llaman para hablar con Borja. Sí. Oye, que he tenido un mal día, Borja, dime algo, que estoy esperando reírme un rato. Sí. Dios bendito. Bueno, lo único, efectivamente, ya que nos arruinan, por lo menos no nos insulten a la cara. Bueno, que les dejamos, no son muy buenas noticias, que quieren que les diga, a levantar España.